Creo que para la mayoría de la gente, cuando pensamos en ganar masa muscular, la mente se nos va directamente a una cuestión de pura estética. O bueno, como mucho, a mejorar un poco el rendimiento deportivo. Claro, pensamos en batidos de proteínas, en el gimnasio lleno, en la operación bikini, vamos. Exacto, tal cual. Pero la inmersión profunda que vamos a hacer hoy rompe completamente con esa idea, porque para alguien que vive con ataxia, resulta que el músculo no tiene absolutamente nada que ver con lucir bien frente a un espejo. Para nada. Es literalmente una armadura. O sea, es la frontera física entre sufrir una caída desastrosa o tener, pues, la capacidad de mantenerse en pie. Y fíjate que el material que estamos analizando hoy pone esa realidad sobre la mesa con una crudeza que de verdad hacía mucha falta. Vamos a desgranar el documento que inaugura la serie educativa La importancia de, que está impulsada por Paco Oliva. Que es el fundador de Ataxe Comunidad, exacto. Sí, sí. Y ojo, lo que hace que este texto sea un recurso tan valioso no es solo que sea riguroso a nivel técnico, es de dónde viene. Porque, a ver, no es un manual clínico redactado pues desde la distancia de la silla de un despacho. Ya, no es pura teoría médica. Exacto. Es conocimiento destilado desde la propia experiencia vivida. Es material inédito. Es la visión de un afectado que entiende en primera persona que el músculo en este contexto es pura y dura supervivencia. Pero, a ver, aquí hay una contradicción aparente que a mí personalmente me resulta un poco difícil de cuadrar. Y creo que es el núcleo de nuestro análisis de hoy. Porque quienes conocen la ataxia saben perfectamente que no es una enfermedad de debilidad muscular. Claro, ese es el gran tema. El problema real reside en la coordinación. Una coordinación que está dictada por un daño neurológico, que normalmente está en el cerebelo. Es decir, el músculo en sí tiene la fuerza, pero es el cerebro el que envía las señales, pues, desordenadas o totalmente a destiempo. Así es. Manda la orden tarde o mal. Entonces, si el fallo está en el software, por así decirlo, en ese cerebro que manda órdenes caóticas, centrarse en mejorar el hardware, que serían los músculos, pues parece un esfuerzo inútil a primera vista. Totalmente inútil. O eso parece, claro. Es como, a ver, si el ordenador central de un coche está roto y da volantazos impredecibles, cambiar el teclado o ponerle un motor más grande no soluciona el problema de fondo. De hecho, yo pensaría que si el cerebro manda una orden equivocada con más fuerza muscular, el movimiento caótico sería incluso más violento. Ostras, es que esa es la trampa lógica en la que cae muchísima gente. Incluso, algunos profesionales a lo largo de la historia médica han caído ahí. Se asume que más fuerza equivale a más descontrol si la señal original ya es errónea. Ya tiene sentido pensarlo así. Pero es que la biomecánica del cuerpo humano no funciona de una manera tan lineal, volviendo a esa imagen del coche que decías con el ordenador defectuoso. No estamos hablando de ponerle un motor V8 para que vaya más rápido hacia el precipicio. Claro, claro. Eso sería un desastre. Exacto. Estamos hablando de ensanchar los neumáticos, de reforzar el chasis y, sobre todo, de instalar la suspensión más robusta del mercado. Ah, vale. Una suspensión para los baches. Eso es. Cuando el cerebro con ataxia dice tropieza, el cuerpo va a iniciar el tropiezo. O sea, el músculo no corrige la orden eléctrica que viene mal de arriba, pero un músculo bien desarrollado, un músculo denso, lo que hace es estabilizar las articulaciones de forma puramente mecánica. Funciona como un amortiguador, ¿no? Exactamente. Actúa como un amortiguador denso que absorbe la energía cinética de ese error. Entiendo, entiendo. O sea, no genera el movimiento, sino que frena la consecuencia de ese movimiento descontrolado. Es un sistema de absorción de impactos, pero estructural. Y fíjate que el documento de Paco Oliva detalla este mecanismo haciendo referencia a algo que él llama el margen de error. Y hay una cita en el texto, una de las experiencias reales recogidas, que lo ilustra de una forma impecable. Dice así: no me hace falta ser fuerte, me hace falta margen cuando fallo. Madre mía, qué frase. Me hace falta margen cuando fallo. Es que es brutal. El objetivo del entrenamiento no es tener fuerza explosiva para levantar pesas gigantes en un gimnasio, es conseguir la tensión estructural necesaria para que, cuando el pie pise mal por culpa de una señal descoordinada, la rodilla y el tobillo tengan la sujeción física suficiente para no colapsar instantáneamente. Esa idea de comprar milisegundos de tiempo me parece fascinante. Y además, los apuntes del texto son muy crudos al describir qué pasa en el día a día cuando ese margen físico desaparece porque se pierde masa muscular. Claro, porque el cuerpo se queda sin red de seguridad. Exacto. Sin ese colchón,
Cualquier error milimétrico en la señal nerviosa se amplifica una barbaridad al llegar a las extremidades. La inestabilidad se multiplica por 10. Y hay una reflexión muy gráfica sobre esto que dice: antes fallaba, pero podía corregir. Ahora fallo y ya voy tarde. Ese "ya voy tarde" es desolador, pero muy real. Describe perfectamente la ausencia de anclaje físico. El cuerpo simplemente, pues, no tiene la densidad muscular para frenar el caos antes de que termine, inevitablemente, en un golpe contra el suelo. Sí, sí. Y ojo que ese anclaje físico va mucho más allá de ser un simple trozo de goma que absorbe golpes. Aquí el texto nos introduce en la capa más sofisticada de por qué el músculo realmente compensa el fallo neurológico. Y es que el músculo no es un tejido pasivo. ¿A qué te refieres con que no es pasivo? Pues que está repleto de receptores sensoriales. Al aumentar la masa muscular, se amplifica muchísimo la propiocepción. Ah, claro, la propiocepción. Ese es el sistema de sensores del cuerpo, el que le dice al cerebro dónde está exactamente cada extremidad sin necesidad de que los ojos lo estén comprobando todo el rato. Eso es, el GPS interno del cuerpo, por así decirlo. Pero, a ver, me surge una duda. Si el canal de comunicación neurológico ya está dañado o tiene muchísimas interferencias por culpa de la ataxia, ¿cómo ayuda exactamente tener más masa muscular? O sea, si la línea telefónica tiene muchísimo ruido de fondo, gritar más fuerte desde el otro lado no siempre hace que el mensaje llegue más claro. Bueno, gritar más fuerte no, desde luego. Pero enviar la misma señal a través de 1.000.000 de canales adicionales de repente sí que ayuda. Ah, vale. Una cuestión de volumen de vías de comunicación. Eso es. En un sistema nervioso con ataxia, es verdad que las señales de ida y vuelta llegan borrosas. Pero al tener más tejido muscular activo, lo que pasa es que aumenta la tensión basal de todo el cuerpo. Hay muchos más usos neuromusculares y receptores enviando información simultánea hacia el sistema nervioso central. Vale. O sea que es una cuestión de cantidad de datos. Totalmente. El cerebro, aunque procese mal, empieza a recibir un mapa espacial muchísimo más detallado. Y esto le permite compensar la mala calidad de la señal neurológica con una cantidad brutal de retroalimentación física. De hecho, el texto lo sintetiza con otra afirmación extraída de la experiencia real que es clave. Dice: no siento perfecto, pero siento más. No siento perfecto, pero siento más. Claro, es como que al saturar al cerebro con información sensorial que viene de unos músculos más fuertes, le estás dando más piezas del rompecabezas. Exacto, le das contexto. Para que pueda calcular la posición del cuerpo en el espacio, incluso si el cerebelo está haciendo un trabajo deficiente. Y fíjate que esto enlaza directamente con otro de los grandes bloques del documento de Ataxia Comunidad, que es el tema de la gestión de la energía. Ese es un tema crítico, el cansancio. Porque supongo que si el cerebro tiene que esforzarse tantísimo para decodificar esas señales que llegan borrosas y el cuerpo tiene que estar luchando constantemente contra la gravedad sin una buena suspensión muscular, el gasto calórico y cognitivo tiene que ser una locura. Es monumental. Es que cualquier tarea que una persona sin problemas neurológicos hace casi en piloto automático, y hablo de cosas como levantarse de una silla, mantener el equilibrio un momento estando de pie, o simplemente sostener un vaso de agua, bueno, pues todo eso requiere un nivel de esfuerzo consciente y físico cercano al límite máximo en una persona con ataxia si no tiene masa muscular. Madre mía, es que cada movimiento es una negociación constante con la gravedad. Tal cual. Y claro, esto genera el enemigo más devastador en este tipo de patologías neurológicas, la fatiga extrema. El material de Paco Oliva es muy contundente al respecto y dice: cuando me canso, pierdo el control. Es decir, la fatiga destruye la poca coordinación que el cerebro logre mantener en ese momento. Es un círculo vicioso terrible, porque menos músculo significa que cada pequeño paso cuesta muchísima más energía. Esa pérdida tan rápida de energía provoca una fatiga prematura, y la fatiga, a su vez, agrava instantáneamente el caos neurológico. Claro, y eso provoca más tropiezos. Exacto, lo que requiere aún más esfuerzo para intentar no caerse. Pero desarrollar músculo corta ese círculo de raíz, porque al requerir menos esfuerzo relativo para mover el cuerpo, la persona consigue retrasar la aparición de esa fatiga tan bestia. Eso es. Prolonga las horas útiles del día, las horas en las que todavía mantiene un nivel funcional de control. Y ese retraso de la fatiga se traduce directamente en una sola palabra:
autonomía. Totalmente. Y bueno, cuando el control inevitablemente falla, porque seamos realistas, la ataxia sigue estando ahí, pues entonces entra en juego la función del músculo como una armadura literal. El texto de Ataxia Comunidad es muy claro al evitar cualquier tipo de falso positivismo tóxico. Sí, no te venden una cura milagrosa. Para nada. Tener masa muscular no va a evitar todas las caídas. Hacer creer eso a alguien sería de una irresponsabilidad tremenda. Sin embargo, altera drásticamente la gravedad de las consecuencias de esa caída. Protege la estructura ósea, envuelve las articulaciones críticas y amortigua el impacto duro contra el suelo. Como dice uno de los testimonios que recoge el documento, no siempre evito caer, pero sí evito que sea grave. Exacto. Y transformar lo que podría ser una fractura de cadera en un simple moretón es, literalmente, salvar una vida a largo plazo. Las complicaciones de una rotura así son muy serias. Claro que sí. Pero fíjate, a pesar de que la mecánica de todo esto que estamos hablando tiene muchísimo sentido clínico y lógico, los textos abordan un estigma enorme que todavía existe en torno al entrenamiento físico en enfermedades neurodegenerativas. Sí, es un estigma que hace mucho daño además. Porque hay muchas personas, y a veces esto viene influenciado por visiones médicas un poco anticuadas, que asumen que si la enfermedad no tiene cura y el daño neurológico va a ir progresando sí o sí, forzar el cuerpo levantando pesas o entrenando es agotador y sobre todo inútil. Claro, piensan, ¿para qué me voy a cansar si voy a ir a peor? Exacto. Si el pronóstico a largo plazo ya está, entre comillas, escrito por la genética o la neurología, se preguntan para qué someterse a la disciplina tan espartana de construir músculo. Pues mira, el documento ataca ese estigma desmantelando por completo la idea de que la neurología dicta el 100% del destino funcional de una persona. La evidencia que presenta la propia comunidad es abrumadora en este sentido. A ver, cuéntame más sobre esto. Pues que puedes coger a dos personas con exactamente la misma ataxia, con el mismo grado de afectación en las pruebas neurológicas, y pueden tener realidades físicas y niveles de independencia completamente dispares. La diferencia funcional, en el día a día, no radica en cómo está su cerebro, radica en las herramientas mecánicas de las que dispone su cuerpo. Y el texto lo enmarca con una frase brillante. No es menos ataxia, es más herramientas. Qué buena analogía. Es como tener dos barcos en la misma tormenta. La tormenta es la ataxia, ¿vale? Y va a golpear a los dos barcos exactamente por igual. Me gusta esa imagen, sí. Tiene anclas pesadas, unas buenas velas, y el otro es, pues, una barquita de madera fina. La tormenta no va a desaparecer, pero la forma en que cada barco navega por ella cambia radicalmente. Tal cual. Y la persona que ha construido esa masa muscular relata una sensación de, cito textualmente, fallo pero controlo. O sea, hay un marco de estabilidad incluso dentro de ese movimiento errático. Mantiene las riendas, por así decirlo. Exacto. Mientras que la falta de herramientas físicas se describe con palabras que denotan un terror constante. Hablan de fragilidad, de caos. Y hay una frase que resulta devastadora en los testimonios. Fallo y me arrastra. Me arrastra. Esa diferencia entre dominar la caída o sentir que tu propio cuerpo te arrastra al vacío define por completo la calidad de vida diaria. Ahora bien, para construir ese casco reforzado del barco, el material también subraya que no sirve cualquier tipo de entrenamiento, ¿verdad? Cuidado con esto porque es clave. Si alguien con ataxia entra a un gimnasio comercial tradicional y empieza a hacer rutinas típicas de culturismo, de estas de inflar los bíceps o hacer prensa de piernas con muchísimo peso, no va a conseguir este margen de error del que hablamos. Claro, no se trata de parecer un culturista. Es que, de hecho, generar fuerza bruta sin tener la capacidad de estabilizarla puede ser contraproducente y aumentar muchísimo el riesgo de lesiones. Entiendo. El enfoque debe ser entonces diametralmente opuesto a buscar volumen por el volumen. Analizando los parámetros que se sugieren en los textos de Paco Oliva, veo que todo gira en torno a la estabilización funcional, entrenar el cuerpo para la vida real, y la clave central parece estar en el core, ¿no? Totalmente. En todo el conjunto de la faja abdominal, la zona lumbar, la pelvis. Claro, porque si el tronco no es un bloque de hormigón estable, de nada sirve tener muchísima fuerza en los brazos o en las piernas. Si el centro de gravedad está bailando continuamente, las extremidades no tienen un punto de anclaje firme desde el que operar, sobre todo cuando la señal del cerebelo ya llega distorsionada. Es que el core es el pilar central de toda esta estrategia de supervivencia.
Trabajar la estabilidad del tronco, trabajar la propiocepción usando superficies inestables y la fuerza tensil de las articulaciones mayores. Eso es lo que verdaderamente construye esa suspensión del coche de la que hablábamos al principio. Sí, esa armadura funcional. Y al construir esa base física, ocurre algo paralelo que el documento de Ataxia Comunidad destaca como probablemente el beneficio más transformador de todos: el cambio psicológico. Uf, me imagino. Piensa en esto. Vivir sintiendo que el propio cuerpo es de cristal, percibiendo cada irregularidad en la acera, cada pequeño bordillo como una amenaza crítica. Eso genera una carga de ansiedad continua que desgasta muchísimo. Tiene que ser agotador, sí. Vivir en un estado de alerta permanente, hipervigilante. Cuando se reduce esa fragilidad física, gracias al músculo, supongo que la mente también por fin puede descansar un poco. Efectivamente. Recuperar la confianza mecánica permite a la persona dejar de mirar constantemente al suelo por miedo a tropezar. El impacto mental de saber que tu cuerpo, puede aguantar un pequeño tropiezo sin romperse en 1000 pedazos, tiene que ser enorme en términos de ganar autonomía y tranquilidad. Es un alivio inmenso. Y el material resume este impacto emocional en otra frase que resuena profundamente. Dice: cuando me siento fuerte, vivo más. Vivo más. Y estoy segura de que no está hablando de longevidad cronológica, de sumar años. ¿Qué va? Está hablando de participación vital, de atreverse a salir a la calle, de ir a tomar un café, de relacionarse, de no esconderse por el miedo escénico a tener un colapso físico en público. Esa es la verdadera métrica del éxito en este contexto. Vivir más significa expandir los límites de ese mundo que la enfermedad día a día intenta encoger. ¡Qué potente! Y si proyectamos todo esto hacia el futuro, el entrenamiento de fuerza adquiere una dimensión aún más estratégica, ¿verdad? Porque muchas ataxias tienen una naturaleza degenerativa. El daño neurológico va a ir demandando cada vez más y más recursos de compensación. Y en ese escenario, el desarrollo de la masa muscular actúa literalmente como un fondo de pensiones para la movilidad. Ostras, me encanta esa comparación. Un fondo de pensiones. O sea, estás invirtiendo sudor y esfuerzo físico hoy, construyendo reservas, sabiendo que mañana la enfermedad te las va a exigir. Exacto. Es un ahorro de capital físico. Claro, si la ataxia te va a robar, digamos, un 10% de coordinación el año que viene, pero tú has ganado un 15% de estabilidad mecánica a través del gimnasio y el core, pues mantienes el saldo funcional a tu favor. O, en el peor de los casos, frenas la caída en picado. Y el documento de Ataxia Comunidad aborda este punto con un realismo impecable. Reitera que el esfuerzo físico no frena la degeneración de las neuronas, eso es biología, pero sí frena la traducción de esa degeneración en discapacidad en tu día a día. Construir músculo es la forma táctica de, como dicen ellos, no quedarse sin recursos ante una patología que no deja de avanzar. Es pasar a la acción, cambiar el rol de paciente pasivo, que simplemente se sienta, esperar a que la sintomatología dicte lo que puede o no puede hacer, al rol de un gestor activo de su propia estructura corporal. Tal cual. Y aquí es vital mencionar algo importantísimo. Este tipo de reflexiones, que provienen del conocimiento forjado en las trincheras, en el día a día, corren el riesgo de perderse si no circulan. Y por eso, desde Ataxia Comunidad, insisten tanto en que esto no se quede en la teoría de un texto. Claro, el conocimiento encerrado en un cajón no cambia realidades si no se discute, y más cuando se lidia con enfermedades raras o crónicas, donde el aislamiento puede desgastar tanto o más que la propia fatiga muscular. Por eso el diseño de este proyecto educativo tiene un componente de comunidad tan fuerte. El contenido está estructurado precisamente para provocar la conversación. A quienes nos estén escuchando o lean estos textos, se les hace una invitación explícita a no ser meros consumidores pasivos de información. Se busca que participen, ¿no? Totalmente. Se fomenta de manera muy activa que la audiencia participe, aportando sus propias vivencias. Plataformas como YouTube, Facebook e Instagram, donde Ataxia Comunidad es muy activa, son los espacios idóneos para que alguien comente, por ejemplo, cómo ha adaptado un ejercicio a su nivel de movilidad. O simplemente para validar la experiencia de otra persona, diciendo, oye, te entiendo, yo comparto exactamente los mismos miedos frente a la fatiga. Compartir esa información técnica y emocional en los comentarios de YouTube o en los grupos de Facebook no es solo hacer ruido en redes sociales, es engrosar una base de datos vital. Es que es inteligencia colectiva pura y dura.
Claro, porque quizás el truco de estabilización que a una persona le funciona maravillosamente en el salón de su casa pueda ahorrarle meses de frustración y caídas a alguien recién diagnosticado que lee ese comentario en Instagram. Exacto. La comunidad es otra forma de margen de error, pero a nivel social. Cuanta más gente comparta sus herramientas, más robusta es la red de seguridad de todos. Aportar ideas o responder a las dudas de otros, involucrarse en las nuevas iniciativas que propone Ataxia Comunidad, todo eso fortalece al grupo entero. Cada experiencia individual, ya sea de éxito construyendo músculo o de pura frustración lidiando con un día de fatiga extrema, añade una capa de realidad y apoyo que ningún manual médico te va a dar jamás. Bueno, entonces, repasando la inmensa cantidad de información que hemos desgranado en el análisis de hoy, queda absolutamente claro que la masa muscular en la ataxia requiere un cambio completo de paradigma. No es estética, no es fuerza bruta descontrolada. Para nada. Es la principal herramienta mecánica para compensar el déficit neurológico. Proporciona estabilidad a las articulaciones, satura de información propioceptiva al cerebro para que pueda orientarse mucho mejor, retrasa la llegada de la fatiga extrema y actúa como una coraza física que mitiga la gravedad de las caídas. Y sobre todo, como decíamos antes, devuelve la autonomía y mitiga ese terror constante a la fragilidad. De verdad, creo que no hay mejor manera de cristalizar el mensaje de este primer documento que recordando la que probablemente sea su declaración de intenciones más rotunda. Es una máxima de Paco Oliva, que resume perfectamente la resiliencia frente a lo incurable. La ataxia no la puedo controlar, pero el estado de mi cuerpo, sí. La ataxia no la puedo controlar, pero el estado de mi cuerpo, sí. Es el reconocimiento más honesto de los propios límites y al mismo tiempo la negativa absoluta a rendirse dentro de ellos. Escuchando todo este desarrollo sobre cómo el cuerpo puede crear compensaciones tan sofisticadas frente al caos, me surge un pensamiento final para dejar sobre la mesa a quien nos escuche. A ver, cuéntame. Hemos hablado del músculo como una estructura física que absorbe impactos, que nos da un margen de error frente a esa imprevisibilidad neurológica. Y me pregunto hasta qué punto podemos aplicar esta misma ingeniería de supervivencia a nuestra arquitectura psicológica. Ostras, es un paralelismo que invita muchísimo a la reflexión. Porque, la frustración de convivir con una enfermedad crónica, las trabas de la burocracia médica, la incomprensión de parte del entorno, todo eso también son tropiezos constantes, ¿verdad? Son volantazos impredecibles en el día a día. Entonces, ¿cómo se construye conscientemente la masa muscular emocional? Qué interesante. Desarrollar herramientas de resiliencia, cultivar la paciencia, aprender a gestionar las expectativas. Quizás eso sea el equivalente exacto de fortalecer el core psicológico. Igual que el músculo físico no evita que el error neurológico ocurra, pero impide que te fractures un hueso al caer, construir esa masa muscular emocional no va a evitar los días oscuros o la rabia. Eso es humano. Claro, los días malos van a estar ahí. Pero puede darte el margen de maniobra necesario para que esos días no te arrastren a la depresión o al aislamiento total. Absolutamente. Y ese tejido emocional se construye día a día. Y fíjate, gran parte de él se fortalece precisamente al interactuar con quienes comparten tu misma realidad. El anclaje que proporciona una comunidad activa funciona exactamente como esa red sensorial de la que hablábamos. Te dice dónde estás parado y te recuerda sobre todo que no estás cayendo solo. ¡Qué gran verdad! Pues con esa idea en mente cerramos nuestra exploración profunda de hoy. Queremos enviar un abrazo inmenso, muy cálido, a toda la gente que forma parte de Ataxia Comunidad. El simple hecho de generar y compartir este conocimiento inédito desde dentro demuestra el poder incalculable de no enfrentar estos desafíos en solitario. Así es. Pertenecer a un grupo donde la experiencia de uno ilumina el camino del otro es en sí mismo un salvavidas. Totalmente. Así que invitamos a toda la audiencia a seguir comentando, a compartir sus historias en las redes sociales de la comunidad, ya sabéis, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y a participar en todas las futuras iniciativas. Hay mucha fuerza en el músculo físico, desde luego, pero hay una fuerza imparable en el conocimiento compartido. Nos escuchamos en el próximo análisis.